¿Alguna vez has sentido que, no importa cuánto intentes llenar tu vida con momentos de placer, siempre hay algo que falta? Es como si cada experiencia emocionante, cada logro, cada pequeña gratificación que obtienes, desapareciera tan rápido como llegó, dejando tras de sí una sensación de vacío, un deseo insaciable por más. El mundo moderno, con su constante bombardeo de estímulos y promesas de felicidad inmediata, parece diseñado para mantenernos atrapados en esta búsqueda interminable. Una búsqueda que, paradójicamente, no nos acerca a la satisfacción, sino que nos aleja más y más de ella. Pero, ¿por qué el placer, esa sensación que debería darnos alegría y realización, termina convirtiéndose en una especie de prisión emocional y psicológica? El problema radica en que vivimos en una sociedad obsesionada con lo momentáneo, con lo efímero, con aquello que promete un escape rápido del aburrimiento, la tristeza o el estrés. Las redes sociales, la publicidad, incluso nuestra propia cultura, nos empujan constantemente a consumir, a desear, a buscar más. Más experiencias, más bienes materiales, más reconocimiento. Nos dicen que la clave de la felicidad está en tener ese nuevo dispositivo, en vivir esa experiencia única, en alcanzar esa meta inalcanzable. Pero lo que no nos dicen es que el placer, cuando se persigue sin propósito, actúa como un espejismo. Una vez que lo alcanzas, lo que parecía ser un oasis de felicidad se transforma en arena entre tus dedos. Esta ilusión tiene sus raíces en cómo funciona nuestro cerebro. Cada vez que experimentamos algo placentero, nuestro sistema de recompensa libera dopamina, ese neurotransmisor que nos hace sentir bien. Sin embargo, este sistema no está diseñado para dejarnos satisfechos, sino para mantenernos buscando más. Es por eso que el placer nunca dura lo suficiente. Tu cerebro se adapta rápidamente a lo que antes te emocionaba, y lo que una vez parecía el pináculo de la felicidad se convierte en algo mundano, insuficiente. Este fenómeno, conocido como adaptación hedonista, es la razón por la que incluso las experiencias más intensas pierden su magia con el tiempo. Pero el impacto de esta búsqueda constante de placer va más allá de lo fisiológico. A nivel emocional y psicológico, nos deja atrapados en un ciclo de insatisfacción crónica. Porque cuando dependemos de estímulos externos para sentirnos bien, cuando buscamos constantemente llenar el vacío con cosas o experiencias, lo único que hacemos es profundizar ese vacío. Nos volvemos adictos al siguiente gran momento, incapaces de encontrar paz o felicidad en el aquí y el ahora. Como dijo Carl Jung, aquello que no enfrentamos en nuestro interior se manifestará en nuestra vida como destino. Al evitar confrontar nuestras propias sombras, nuestras inseguridades, nuestras necesidades más profundas, caemos en la trampa de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. La filosofía también nos advierte sobre los peligros de esta búsqueda interminable. Epicuro, el filósofo griego, sostenía que el verdadero placer no radica en perseguir lo extravagante o lo excesivo, sino en encontrar alegría en lo simple, en lo que es esencial. Sin embargo, hemos perdido esa capacidad. Nos hemos convertido en esclavos de un sistema que nos promete felicidad a cambio de consumir más, pero que nunca cumple su promesa. Incluso los estoicos, como Marco Aurelio, nos recordaban que la verdadera satisfacción proviene de dominar nuestros deseos, no de ser dominados por ellos. Y, sin embargo, aquí estamos, en una era de gratificación inmediata, más insatisfechos que nunca. La gran pregunta, entonces, es: ¿cómo salimos de este ciclo? ¿Cómo rompemos con la ilusión del placer momentáneo y encontramos algo más profundo, algo más real? Aunque las respuestas no son simples, existen caminos que nos pueden llevar hacia una vida más plena y satisfactoria. El primero de ellos es aprender a practicar la atención plena, a vivir en el momento presente sin obsesionarnos con lo que falta o con lo que viene después. Esto no significa renunciar al placer, sino cambiar nuestra relación con él. En lugar de buscarlo compulsivamente, podemos aprender a apreciarlo cuando llega, sin aferrarnos a él, sin depender de él para nuestra felicidad. Otra solución está en la gratitud. Cuando cultivamos la capacidad de apreciar lo que ya tenemos, en lugar de centrarnos siempre en lo que nos falta, comenzamos a ver el mundo con otros ojos. La gratitud nos ayuda a salir de la mentalidad de escasez, de ese pensamiento constante de que nunca es suficiente.
Nos permite conectar con lo que es realmente importante, con aquello que nos nutre a un nivel más profundo. Sin embargo, estos son solo los primeros pasos en un camino que requiere valentía y autoconciencia. Porque, para romper con la ilusión del placer, primero debemos enfrentar las razones por las que caemos en ella. ¿Qué es lo que realmente estamos intentando llenar con esas experiencias momentáneas? ¿Qué miedo, qué inseguridad, qué herida no hemos querido mirar de frente? Como dijo Nietzsche, el hombre más valiente es aquel que se enfrenta a sí mismo. Y tal vez esa sea la verdadera clave para liberarnos de esta trampa, atrevernos a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras propias motivaciones, a encontrar un propósito que vaya más allá de lo superficial. La exploración de este tema no termina aquí, sino que apenas comienza. La búsqueda del placer es solo una pieza de un rompecabezas mucho más complejo, uno que nos invita a repensar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. El ciclo interminable de la búsqueda de placer tiene raíces profundas en nuestra historia evolutiva y cultural, pero también en la forma en que hemos aprendido a medir el éxito y la felicidad. Desde el momento en que somos capaces de comprender el mundo, se nos enseña que para ser felices debemos alcanzar algo externo, una meta, un objeto, un reconocimiento. Este condicionamiento nos convierte en eternos perseguidores de algo que, paradójicamente, parece siempre estar más allá de nuestro alcance. La sociedad moderna, con su ritmo acelerado y su obsesión por la productividad y el consumo, no hace más que amplificar este problema. Nos mantiene distraídos, atrapados en una rueda de deseos que nunca se detiene. El filósofo Arthur Schopenhauer ya había advertido sobre esta trampa. Según él, la vida humana está atrapada entre dos estados, el deseo y el aburrimiento. Cuando deseamos algo y no lo tenemos, sufrimos. Pero una vez que lo conseguimos, ese deseo desaparece, y lo que queda es un vacío, una sensación de inutilidad que rápidamente intentamos llenar con un nuevo objetivo. Es un ciclo interminable que nos condena a un estado de insatisfacción perpetua. El placer, en este sentido, no es más que un alivio momentáneo, una pausa en el sufrimiento, pero nunca la solución definitiva. Esta visión, aunque pesimista, ofrece una pista importante para entender cómo podemos salir de este laberinto. Si el placer momentáneo no puede llenarnos, entonces tal vez la solución no esté en buscar más, sino en buscar mejor. No se trata de acumular experiencias, sino de profundizar en aquellas que realmente importan. Aquí es donde entra en juego la filosofía de la presencia. Vivir plenamente el momento presente, sin estar atrapados en las expectativas del futuro o en los arrepentimientos del pasado, puede ser una forma poderosa de escapar de la tiranía del placer. Pero esto no es fácil, especialmente en un mundo que constantemente nos bombardea con estímulos diseñados para capturar nuestra atención y hacernos querer más. Por otro lado, la psicología moderna también ha estudiado este fenómeno de manera exhaustiva. La tolerancia hedonista es un término que describe cómo nos acostumbramos rápidamente a los placeres que antes nos emocionaban. Lo que antes era emocionante se convierte en algo común, y pronto necesitamos algo más intenso o diferente para volver a sentir lo mismo. Este fenómeno explica por qué incluso aquellos que parecen tenerlo todo, dinero, éxito, fama, a menudo se sienten vacíos. La satisfacción no se encuentra en lo que poseemos, sino en cómo nos relacionamos con lo que tenemos. Una de las claves para romper este ciclo es aprender a distinguir entre el placer momentáneo y la verdadera felicidad. El primero es fugaz, dependiente de estímulos externos y, con frecuencia, superficial. La segunda, en cambio, es más profunda, más estable, y suele estar vinculada a un sentido de propósito o significado. Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los horrores de los campos de concentración, sostenía que la verdadera felicidad no se encuentra en buscar placer, sino en encontrar un propósito que dé sentido a nuestra existencia. Según él, el sufrimiento se vuelve soportable cuando entendemos que forma parte de un proceso más grande, de una misión que trasciende nuestras necesidades inmediatas. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Estamos viviendo para acumular momentos de placer o para construir algo más duradero? La diferencia puede parecer sutil, pero es fundamental. Mientras que el placer nos mantiene en la superficie, el propósito nos obliga a mirar hacia adentro,
a confrontar nuestras propias sombras y a encontrar una fuente de satisfacción que no dependa de lo externo. Este cambio de perspectiva no solo es liberador, sino que también nos permite desarrollar una mayor resiliencia frente a las dificultades de la vida. Además, es importante mencionar el papel de la gratificación diferida en este proceso. En un mundo que premia la inmediatez, aprender a retrasar la recompensa puede parecer anticuado o incluso contraproducente. Sin embargo, estudios han demostrado que las personas que son capaces de postergar el placer inmediato en favor de objetivos a largo plazo tienden a ser más felices y exitosas. Esto no significa negar el placer por completo, sino aprender a manejarlo de manera más consciente, entendiendo que no todo lo que deseamos en el momento es lo que realmente necesitamos. Otro aspecto crucial es la conexión humana. En nuestra búsqueda obsesiva por acumular experiencias, a menudo olvidamos que muchas de nuestras mayores fuentes de satisfacción provienen de las relaciones con los demás. Sin embargo, estas relaciones no deben basarse en la dependencia emocional ni en la búsqueda de validación externa. Deben ser conexiones auténticas, construidas sobre la base del respeto mutuo y el entendimiento profundo. Al cultivar estas relaciones, podemos encontrar una fuente de alegría que va más allá del placer momentáneo y nos ayuda a construir una vida más significativa. Es en este punto donde surge la necesidad de cuestionar nuestros propios deseos. ¿Son realmente nuestros o han sido impuestos por la sociedad, la cultura o las expectativas de los demás? Muchas veces perseguimos cosas que creemos que nos harán felices, solo para descubrir, una vez que las tenemos, que no eran lo que realmente necesitábamos. Este proceso de autoexaminación puede ser incómodo, pero es esencial si queremos liberarnos de las ilusiones que nos mantienen atrapados. Así, el camino hacia una vida más plena no está en rechazar el placer, sino en entenderlo, en redefinir nuestra relación con él y en buscar un equilibrio que nos permita disfrutar del momento sin perder de vista lo que realmente importa. Pero este es solo el comienzo de un viaje más profundo, uno que requiere introspección, coraje y un compromiso constante con el crecimiento personal. Si entendemos el placer como una ilusión pasajera que se disuelve tan rápido como llega, debemos preguntarnos qué es lo que realmente buscamos cuando nos embarcamos en su persecución. Porque detrás de cada deseo, de cada impulso hacia lo inmediato, se oculta una verdad más incómoda: el vacío existencial que tratamos de llenar. Este vacío no es nuevo ni exclusivo de nuestra era. Filósofos, psicólogos y escritores han reflexionado durante siglos sobre este sentimiento de carencia que parece inherente a la condición humana. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, este vacío parece haber encontrado una amplificación sin precedentes. Vivimos en una época de abundancia, donde las respuestas a nuestros deseos están, literalmente, al alcance de la mano. Pero esta facilidad para satisfacer las necesidades inmediatas nos ha alejado de la reflexión profunda. Jean Baudrillard, un teórico social, argumentaba que vivimos en una simulación, un espacio en el que el consumo se convierte en un fin en sí mismo, en el que no buscamos objetos por lo que son, sino por la promesa de satisfacción que proyectamos en ellos. Pero, ¿cuántas veces esa promesa se cumple realmente? Cada compra, cada experiencia efímera de placer, nos deja con una sensación de insatisfacción aún mayor que antes. Esta dinámica puede entenderse desde el concepto de la adaptación hedónica, un fenómeno en el que, al acostumbrarnos rápidamente a nuevas circunstancias o posesiones, perdemos la capacidad de encontrar en ellas el mismo grado de felicidad que al principio nos ofrecían. Esto explica por qué tantas personas, incluso aquellas que parecen tenerlo todo, se sienten vacías. En lugar de buscar una fuente interna de satisfacción, seguimos alimentando esta rueda de deseos externos, creyendo que el próximo logro, la próxima compra o la próxima experiencia será la definitiva. Pero la realidad es que nada externo tiene la capacidad de llenar aquello que es, en esencia, una necesidad interna. Carl Gustav Jung nos ofrece una visión profunda de esta lucha interna. Según él, el problema no radica en los deseos o en el placer en sí, sino en nuestra incapacidad para integrar las partes inconscientes de nuestra psique. Jung afirmaba que aquello que no enfrentamos dentro de nosotros mismos se manifiesta en nuestra vida como destino. En otras palabras, nuestra incapacidad para confrontar nuestro vacío interno nos lleva a proyectarlo hacia el exterior,
buscando llenar con objetos y experiencias lo que en realidad solo puede ser abordado a través del autoconocimiento. Esta proyección nos hace esclavos de nuestras sombras, atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción. Romper este ciclo requiere valentía, porque significa enfrentarse al abismo de la propia soledad y al temor de descubrir que aquello que hemos estado evitando es, en realidad, parte de nosotros mismos. Es aquí donde la filosofía existencial se cruza con la psicología profunda. Existencialistas como Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche argumentaban que el sentido de la vida no puede ser encontrado en factores externos, sino que debe ser creado desde adentro, a través de un compromiso personal con la autenticidad y la libertad. Sin embargo, la libertad verdadera no es cómoda. Nos obliga a asumir la responsabilidad total de nuestras decisiones, lo que es aún más difícil, a aceptar que la felicidad no es algo que pueda ser alcanzado de manera permanente. En lugar de perseguir un ideal inalcanzable de felicidad, tal vez debamos reconsiderar qué significa realmente vivir una vida plena. Esto nos lleva a una de las enseñanzas más fundamentales del budismo, la renuncia al apego. Según las enseñanzas de Buda, el sufrimiento surge del deseo insaciable de poseer, controlar o retener aquello que creemos que nos hará felices. Pero al renunciar a ese apego, no estamos negándonos el placer, sino liberándonos de la esclavitud que implica depender de él. La verdadera liberación, según el budismo, no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en trascenderlo al aceptar la impermanencia de todas las cosas. Esto puede sonar como una tarea monumental, pero hay pasos concretos que podemos tomar para comenzar este proceso. Uno de ellos es cultivar la atención plena, o mindfulness. Al entrenar nuestra mente para estar presente en el momento, podemos empezar a notar cómo nuestras reacciones automáticas ante el placer y el dolor nos mantienen atrapados en un ciclo de reactividad. La atención plena nos da el espacio necesario para responder, en lugar de reaccionar, y para elegir conscientemente lo que realmente nos nutre en lugar de lo que simplemente nos distrae. Otra herramienta poderosa es el desarrollo de la gratitud. Aunque puede parecer un cliché, la gratitud tiene un efecto transformador en nuestra percepción de la vida. Al enfocarnos en lo que ya tenemos, en lugar de en lo que nos falta, comenzamos a cambiar nuestra relación con el deseo. No se trata de conformarnos, sino de reconocer que la abundancia no se mide por lo que poseemos, sino por nuestra capacidad de apreciarlo. Este cambio de perspectiva puede ayudarnos a salir de la trampa del placer momentáneo y a encontrar una satisfacción más duradera en las pequeñas cosas de la vida. Además, es crucial reflexionar sobre nuestras prioridades y valores. Muchas veces perseguimos metas que ni siquiera son nuestras, sino que han sido impuestas por la sociedad, la familia o la cultura en la que vivimos. Preguntarnos qué es lo que realmente nos importa y alinear nuestras acciones con esas respuestas puede ser un acto profundamente liberador. Al vivir de acuerdo con nuestros valores, dejamos de ser esclavos de los estándares externos y comenzamos a construir una vida que realmente se siente auténtica y significativa. Sin embargo, este proceso no es lineal ni fácil. Requiere tiempo, paciencia y un compromiso constante con el cambio. Es un camino que puede ser solitario, pero también profundamente enriquecedor. Al enfrentar nuestras sombras y aceptar la naturaleza transitoria del placer, comenzamos a descubrir una verdad más profunda sobre nosotros mismos y sobre lo que significa estar vivos. Pero este es solo un paso más en un viaje que todavía guarda muchas revelaciones. Al llegar a este punto, nos enfrentamos a la pregunta más importante. Si el placer momentáneo no es suficiente, ¿qué puede ofrecernos una vida verdaderamente plena? Para responder, necesitamos desafiar las narrativas que nos han vendido sobre lo que significa vivir bien. En una sociedad obsesionada con el consumo, la acumulación y la búsqueda incesante de placer, el verdadero acto de rebelión es detenerse, cuestionar y redirigir nuestra atención hacia aquello que trasciende lo efímero. Esta transformación comienza con un cambio radical en nuestra perspectiva sobre el propósito de la vida. Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, argumentaba que la búsqueda de sentido es el motor principal de la existencia humana. Según Frankl, no es el placer ni la felicidad lo que da forma a nuestras vidas, sino nuestra capacidad de encontrar significado incluso en las circunstancias más adversas. Esta idea no solo contradice el enfoque hedonista de buscar el placer como un fin en sí mismo, sino que también nos invita a redefinir lo que valoramos y perseguimos.
El significado no se encuentra en los momentos superficiales de euforia, sino en los actos de conexión profunda, en los compromisos que asumimos y en las luchas que enfrentamos con propósito. Esto puede parecer menos atractivo a primera vista, porque el placer promete satisfacción inmediata, mientras que el sentido requiere esfuerzo, paciencia y, a menudo, sacrificio. Sin embargo, las recompensas son incomparables. Perseguimos un propósito significativo. Encontramos una fuente de satisfacción que no depende de circunstancias externas ni se desvanece con el tiempo. Este tipo de realización se enraiza en la profundidad de nuestra alma y trasciende las fluctuaciones de la vida cotidiana. Pero, ¿cómo podemos encontrar ese propósito en un mundo que constantemente nos empuja hacia la gratificación instantánea? La respuesta radica en la introspección y el autoconocimiento. Carl Jung insistía en que quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Para despertar, debemos enfrentarnos a las preguntas que más tememos. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores más profundos? ¿O estoy atrapado en un ciclo de expectativas ajenas y deseos superficiales? Romper este ciclo requiere prácticas que fortalezcan nuestra conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. La meditación y el mindfulness, como ya mencionamos, son herramientas esenciales para cultivar una conciencia más plena. Pero también lo es el acto de servir a otros. Paradójicamente, cuando enfocamos nuestra energía en ayudar, en crear valor para quienes nos rodean, descubrimos que las necesidades de nuestro ego disminuyen. En lugar de buscar placer personal, encontramos significado en la contribución. El filósofo Friedrich Nietzsche, a menudo malinterpretado como un defensor del nihilismo, sostenía que solo aquellos que encuentran un porqué suficientemente fuerte pueden soportar cualquier cómo. Nietzsche veía el sufrimiento no como algo a evitar, sino como una oportunidad para crecer, para superar las limitaciones del ego y alcanzar una forma más elevada de existencia. Desde esta perspectiva, la búsqueda interminable de placer es una forma de huir del dolor, mientras que abrazar el sufrimiento como parte de la vida es lo que nos libera del vacío existencial. Otra forma de trascender la trampa del placer es reconectar con la naturaleza. Vivir en armonía con los ritmos naturales de la vida nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. El mundo natural no persigue placeres momentáneos. Opera en ciclos de renovación, resiliencia y equilibrio. Al observar estos patrones, podemos aprender a aceptar la impermanencia y a encontrar satisfacción en la simplicidad. Además, cultivar relaciones auténticas y profundas puede ayudarnos a salir de la superficialidad. Las conexiones humanas basadas en la empatía, la vulnerabilidad y el apoyo mutuo tienen un poder transformador. Cuando nos permitimos ser vistos y aceptados tal como somos, descubrimos que no necesitamos llenar nuestro vacío con cosas materiales o placeres fugaces. La verdadera riqueza radica en la calidad de nuestras relaciones y en el amor que compartimos. Por último, debemos aprender a convivir con el vacío en lugar de temerlo. El vacío no es un enemigo. Es un espacio en el que podemos sembrar nuevas intenciones, explorar nuestras pasiones y construir una vida que tenga un significado real para nosotros. Al aceptar el vacío como parte de nuestra experiencia humana, nos liberamos de la compulsión de llenarlo con distracciones inútiles. Este acto de aceptación es un acto de poder, porque nos permite recuperar el control sobre nuestras vidas y dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa. En conclusión, no se trata de rechazar el placer por completo, sino de redefinir nuestra relación con él. El placer no es el problema. El problema es nuestra dependencia de él como fuente principal de sentido y felicidad. Cuando dejamos de verlo como un fin y lo tratamos como una experiencia pasajera que puede complementar, pero no definir nuestra vida, abrimos la puerta a una existencia más plena y auténtica. La satisfacción verdadera no proviene de acumular más experiencias placenteras, sino de vivir con propósito, en alineación con nuestros valores y en conexión con el mundo que nos rodea. Esto no es fácil ni inmediato, pero es el único camino hacia una vida que trascienda la ilusión del placer y nos permita encontrar algo mucho más profundo, la paz interior y la realización personal. Al final, el viaje no se trata de huir del vacío, sino de transformarlo en el terreno fértil donde florece el significado.